Buenos días a todos. Antes de decir ni una palabra más, nos dais saludos para Montornés, pues nosotros devolvemos los saludos. Es que me lo han encargado y es lo primero que tengo que hacer, porque si no se me pasa, ya sabéis cómo soy. Y antes de decir otra cosa más, la última vez que estuvimos aquí compartiendo la palabra, me ocurrió un incidente que expuse una serie de ideas y acto seguido, según acabó la reunión, nuestro hermano Rafael vino, me cogió por la, no digo por la pechera, pero me cogió ahí por banda y dijo, ¿qué has querido decir con? Y ahí pues estuvimos compartiendo acerca de lo que había querido decir. Y personalmente para mí esto es una alegría tremenda. Explico por qué. Porque hermanos, cuando nos ponemos aquí delante puede suceder un par de cosas de entre las muchas que les puede suceder cuando estamos aquí exponiendo la palabra, que es un privilegio y es una responsabilidad que hoy me han recalcado varias veces. Y es que a lo mejor puede ser que nuestra mente vaya más rápido que lo que van nuestras palabras, o nuestras palabras van más rápido de lo que va nuestra mente. Y entonces a veces se producen una serie de cortocircuitos y los que estáis escuchando, pues puede ser que no quede bien explicado. Entonces agradecería, si no te queda bien entendido algo de lo que puede decir, ven, pregunta, comenta, yo no soy infalible. En ese sentido, haz como Rafael, que Rafael y Gaby en este sentido como pastores están pendientes de lo que se dice porque esa es también forma parte de su tarea. Pero tú puedes venir con confianza y si no, por favor, pregunta. Y esto lo digo con apertura de corazón para todos, ¿vale? Los que exponemos las escrituras nos ocurre que a veces te lanzas la cuestión de qué vas a compartir con los hermanos en Ciudad Meridiana o en otros lugares. Y preparas algo y dices, yo no estoy muy convencido. Pero es que hoy se me ha ido confirmando con todo lo que habéis dicho, las canciones que habéis y las participaciones que habéis participado hoy. Valga la redundancia. El título de la predicación del mensaje de esta mañana es El amor, mito o realidad. En un par de días hay un día muy señalado, ¿sabéis cuál es? San Valentín, que de santo no tenía nada. Investigad el origen del día este, que de santo no tenía nada. O se puede decir que es el día de los enamorados. Yo creo que el día de los enamorados tiene que ser todos los días, no solamente un día, ¿no? Es igual que el día del padre, el día de la madre. Ocurre que se dan estas situaciones muy tristes, por cierto, de que sí, se celebra el día del padre o el día de la madre con toda la pompa del mundo, pero resulta que el resto del año de tu padre y de tu madre no te acuerdas. ¿Pasa o no pasa esto? Entonces, hoy vamos a tratar un poco acerca de esto. En una ocasión, una persona que estaba exponiendo, estaba predicando el Evangelio en ese sentido a jóvenes universitarios. Entonces saltó uno muy atrevido diciendo que, oiga, todo lo que está usted exponiendo acerca de la fe y todas estas cosas, yo solamente creo lo que veo. Muy bien, le dice la persona con mucho aplomo. Tú tienes a tu novia al lado, ¿verdad? Piensas que te ama, ¿verdad? Hombre, sí, claro. Vale. ¿Y cómo lo ves? Porque el amor no se puede ver. No, pero ella me manifiesta amor de una manera escuchándome, pero esos son los efectos. El amor no lo ves. Algo de esto vamos a exponer. A manera de introducción, no voy a decir las palabras en hebreo, porque en el Antiguo Testamento hay una serie de palabrejas que yo no soy bueno en hebreo, tampoco lo soy en griego, no os penséis.
pero me es más fácil. Pero en el Nuevo Testamento hay 3 palabras, porque en español nosotros llamamos amor a todo. Pero los griegos en este sentido tenían todo más esquematizado. Eran más concretos exponiendo las palabras. Hay por lo menos 3 tipos de amor, 3 grandes muestras de amor en el Nuevo Testamento. Uno es la palabra eros, de donde proviene la palabra erótico, y todo lo que tiene que ver con ese tema, ¿vale? De hecho, la palabra, este tipo de amor, la Biblia también nos enseña de dónde viene. No lo inventó el ser humano, lo inventó Dios. Y es una belleza. Y de hecho encontramos un canto al amor erótico, que es el libro de Cantares. Puedes sacar muchas aplicaciones, pero eso es todo un canto al amor erótico, porque lo creó Dios. Y vamos a dejarlo aquí, ¿vale? Porque hoy no os quiero hablar del amor erótico, pero sí que la Biblia habla del amor erótico. Otro es el amor filial o amor fraternal, de donde proviene la palabra Filadelfia. No es el queso fresco este que compramos a veces, no es esto. Esto viene de Filadelfia. El amor filial, el amor entre seres, entre hermanos, entre personas de igual categoría, por decirlo de alguna manera. El amor fraternal. Y de esto también habla la Biblia. Bastante. Porque Dios no es un Dios que crea las cosas y que nosotros vamos haciendo las cosas pues como entendemos. No, ha dejado de cómo se ha de desarrollar este amor filial, este amor fraternal. Hay una serie de normas y principios, y de esto habla abundantemente el Nuevo Testamento. Bueno, toda la Biblia. Y el tercero, que sin duda estaréis pensando que me falta uno, es el amor ágape. Que fui al diccionario bíblico y dice lo siguiente, abro comillas, forma de amor suprema y noble que ve algo infinitamente precioso en su objeto. Repito, forma de amor suprema y noble que ve algo infinitamente precioso en su objeto. Así que el amor ágape es un amor muy especial. Teniendo esto en mente, que esto ha sido a manera de introducción, vamos a leer el pasaje. Os invito a abrir vuestras Biblias y a leer en Juan capítulo 21, y versículo 15. Vamos a leer este pasaje que dice lo siguiente. Hay toda una escena detrás, que es cuando Jesús se aparece de nuevo a 7 de sus discípulos, precisamente por la iniciativa del protagonista principal de esta escena. Bueno, el protagonista principal es el Señor, pero luego hay el coprotagonista, que es el apóstol Pedro. Dice lo siguiente, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te aprecio. Él dijo, apacienta mis corderos. Volví a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te aprecio. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me aprecias? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me aprecias? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te aprecio. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto añadió, sígueme. Volviéndose Pedro vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor,
¿y qué de este? Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Y ahora escuchas bien, sígueme tú. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos que aquel discípulo no moriría, pero Jesús no le dijo que no moriría, sino si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Vamos a orar un momento. Señor, en tus manos encomendamos en este tiempo para que seas tú quien nos hable. Porque un servidor no conoce las circunstancias de cada una de las personas que estamos hoy aquí. Pero tú sí. Con lo cual imploramos la ayuda de tu Espíritu Santo al meditar en tu palabra, para que tú hables a cada corazón, en cada necesidad, en cada situación, como solamente tú puedes hacerlo. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, no sé si habéis notado la diferencia al leer el pasaje cuando son las tres preguntas. Porque aquí no se nota. En la traducción es lo que os decía que ocurría en español, que le decimos amor a todos los amores. Pero en griego sí que hay esta diferencia. Y resulta sorprendente, y ha habido muchísima discusión entre los eruditos de por qué Pedro se había resistido a pronunciar la palabra agapau hacia el Señor. Pero yo no quiero entrar en esta discusión, no es mi propósito aclarar las cosas, entre otras cosas porque Dios no lo dice. Y como Dios no lo dice, pues entrar en terreno donde Dios no explica, pues mejor no entrar. Simplemente vamos a ver la sucesión de preguntas y ver por qué. Porque tal y como hemos definido la palabra ágape, forma de amor suprema y noble que ve algo infinitamente precioso en su objeto. Y ahora yo os pregunto, ¿Pedro amaba al Señor? No, no todos muy convencidos, ¿eh? ¿Amaba al Señor Pedro? Sí. Ya, y entonces, ¿por qué aquí se resiste a pronunciar las palabras de la misma manera que el Señor le pregunta? Ah, es que había pasado algo previo, ¿verdad? ¿Qué había ocurrido? Todos recordaremos que Pedro, como hombre impulsivo que era, cuando el Señor había anunciado su muerte, una de las veces que había anunciado su muerte, Señor, pero yo voy a ir contigo. ¿Tú vas a venir conmigo? Ahora no puedes venir, le decía Jesús. Sí. Yo voy a ir contigo. Mi vida voy a poner por ti. Ay, Pedro. ¿Tu vida pondrás por mí? Y sabemos que le dijo Jesús después. No, pasará. Hay pasajes que dicen que no pasará, no cantará el gallo 2 veces sin que me niegues 3 veces, o no cantará el gallo sin que me niegues 3 veces. Y todos, porque mi propósito no es resaltar lo que ocurrió en ese momento bastante oscuro en la vida de Pedro, ¿qué ocurrió ahí cuando negó al Señor? Fue muy triste, porque lo negó de una manera rotunda. Cuando lo enfrentaron las personas, oye, tú eres discípulo de este. Y Pedro empezó, y dice en un pasaje, lo podéis buscar después, dice que empezó a maldecir y a jurar, porque no quería verse comprometido, el que estaba dispuesto a morir por el Señor. Y ahora en esta escena, Jesús, curiosísimamente, se aparece a estos 7 discípulos, entre ellos que habían ido a acompañar a Pedro, porque Pedro no podía estarse quieto, no sé a quién se parece, yo creo que me parezco bastante a él. No podía estarse quieto, mira, me voy a pescar porque yo esto ya no lo aguanto más. Y entonces los discípulos, anda, vamos contigo, para que no estés solo, porque en la mentalidad oriental a nosotros se nos hace raro, porque a nosotros nos gusta la soledad, al menos a un servidor. Tener momentos de soledad, mi mujer que es muy sabia, a veces sabe distinguir cuando estoy así y tal, y no procura darme mis tiempos de soledad.
como si no fuera eso suficiente cuando estoy en el camión. Pero ella sabe cuando estoy aquí a lo mejor pues pensando en muchas cosas, tengo muchas cosas de encima y procura darme esos ratos de calma sin que los chavales vengan así con sus cosas, sin que se me agolpen. Entonces procura darme esos ratos de soledad. Pero en la mentalidad oriental, y os podéis fijar en gente de origen musulmán incluso, está muy metido. La soledad es mala y siempre van de dos en dos, como mínimo. Porque entienden que una persona sola le pueden venir pensamientos malos. Entonces procuran estar siempre al lado de las personas. Esto lo vemos en los discípulos en este pasaje. No permitieron que Pedro fuera solo. Entonces se fueron con él. Y ahí el Señor se les aparece y hay toda esta escena detrás. Y Jesús tenía, cuando llegaron a la orilla, tenía aquellos pescados preparados y todo esto que leemos previamente. Y ahí es cuando el Señor empieza a hablar con Pedro. Porque, hermanos, esta mañana hemos estado cantando acerca del perdón. Pero el perdón no es el objetivo. El objetivo del Señor es la restauración. Y eso va más allá. Es la restauración de las personas. De hecho, cuando leemos que si alguno está en Cristo, ¿qué es? Nueva criatura. O sea, no es el objetivo del Señor no era perdonar. Sí era perdonar. Es el medio para llegar a hacer una vida nueva y empezar de nuevo y hacer algo grandioso de donde antes estaba roto. Con Pedro pasa lo mismo. El Señor empieza a hacerle esta pregunta: Pedro, ¿me amas? ¿Me amas a este nivel? Y Pedro dice: Señor, tú sabes que te aprecio. Y para los que estaban alrededor, no sé qué estaban pensando porque el Señor no transmite los pensamientos de los discípulos alrededor, pero Pedro el rotundo no es capaz de contestar con rotundidad al Señor. Pedro, en vez de decir, sí, sí, Señor, yo te amo. No, yo te aprecio. Las caras de los discípulos alrededor tenían que ser un poema. Y Jesús vuelve a preguntarle a Pedro: Pedro, ¿me amas? Y Pedro vuelve a responder: Señor, tú sabes que te aprecio. Y en la tercera pregunta, Jesús, en vez de preguntarle por tercera vez, ¿me amas?, le dice, ¿me aprecias? Y podemos pensar, el Señor se rebajó. Hermanos, permitidme que disienta. El Señor no se rebajó, el Señor se identificó con Pedro. Le dijo, ¿me aprecias? Porque sabía muy bien que Pedro no podía decir, te amo. Definición, forma de amor suprema, no cabe nada más. Y noble. Y venía de negar al Señor. Que ve algo infinitamente precioso en su objeto. Y Pedro se había dado cuenta de una manera tremenda que no podía decirle al Señor, usar la palabra ágape, te amo sobre todas las cosas. Cuando exclamamos frases cantando, orando, amando al Señor, diciendo que amamos al Señor, hemos de pensar, no que no lo podamos decir, sí lo podemos decir, pero al nivel del Señor, el Señor nos capacita, porque lo que Él exigía en el Antiguo Testamento, que era la gran pregunta que los escribas y los fariseos plantearon una vez al Señor, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Y Jesús inmediatamente dice, amarás al Señor tu Dios, todo eso. Y el segundo dice, es semejante, y amarás a
tu prójimo como a ti mismo. En estos dos grandes mandamientos se resume toda la ley. ¿Crees esto? Sin contestación por parte de aquellas personas. Y Pedro se había dado cuenta de que no podía decirle al Señor, te amo sobre todas las cosas, con todas mis fuerzas, con toda mi mente, con todo mi corazón. No puedo. Entonces le dice, Señor, tú sabes que te aprecio. Y en la tercera respuesta dice, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te aprecio. Te rinde. Esta mañana Gaby ha preguntado, ha hecho una reflexión. Mi reflexión es si te has rendido, has enarbolado la bandera blanca de darte cuenta de que no podemos responder con el mismo amor con el que el Señor nos ha amado. En principio, no podemos responder. Cuando una persona no conoce a Dios, no ha entrado en una relación íntima y personal con Él, no puede responder con el mismo amor del Señor. Es a partir de ahí cuando podemos empezar a experimentar de verdad lo que es el amor de Dios y a poder ser canales de ese amor a los demás. Antes no. Y se pueden hacer cosas grandes. No estoy diciendo que no se puedan hacer cosas. Hay personas que han dado su vida por otra persona. Hay personas que han rescatado a sus hijos. Hay personas que se han quemado. Hay personas que han hecho cosas que dices, pues yo no sé si sería capaz. Pero responder al amor de Dios de la misma manera que el Señor nos ha amado a nosotros, creo que hasta que no entramos en una relación personal con Él, no podemos. Ahora, quiero llamar vuestra atención acerca de las 3 respuestas que Jesús le da. Cuando, después de lanzarle la pregunta, Pedro responde, Jesús le da una respuesta y le dice, mirad, en el versículo 15, le dice, apacienta mis corderos. En el versículo 16, pastorea mis ovejas. Y en el versículo 17, apacienta mis ovejas. Y literalmente, cuando dice mis ovejas 2 veces, ¿sabéis? La palabra es ovejitas. Porque las ovejitas yo no sé, a ti, en las grandes ciudades cuesta de ver ovejas, pero unos corderitos así, de estos como me toca ver a mí cuando voy por las campiñas, ahí por Francia y por ahí, no veas, es que dan ganas de parar. Y de verdad, me dan ganas de parar el camión, bajarme al campo y coger esos corderitos, que no sé lo que harían las madres, pero coger esos corderitos, achucharlos ahí, porque es que es enternecedor ver ahí que van saltando, es que es precioso. Y Jesús le dice a Pedro, pastorea mis ovejitas y apacienta mis ovejitas. ¿Sabéis qué quiere decir apacentar? Patricia St. John es una escritora que escribió bastantes libros, sobre todo para jóvenes. De mis tiempos, son clásicos, sí, ya lo sé, no me miréis, chavales, ahí que eso, sé que me llamáis dinosaurio. Pero hay un libro que se titula El secreto del bosque. Y no voy a hacer spoiler del libro, pero sí que la protagonista del libro entra en relación con un pastor de ovejas, pero un pastor de ovejas creyente. Y hay toda una historia que sucede. La escritora Patricia era una escritora increíble en cómo muestra toda esa interrelación. Y llega un momento en que la familia, su tía, porque vivía con su tía, porque sus padres habían emigrado para trabajar en un lugar para proveer para ellos, esto nos suena a muchos de vosotros, ¿verdad? Y esta niña de 9 años conoció a Jesús como su pastor. Y llegó un momento en que su tía
se había planteado qué hacer con su vida, que también llegó a conocer al pastor supremo, al Señor Jesús, al buen pastor. Y estuvieron cuidando a a un niño que se puso enfermo porque se cayó de un árbol, hasta que se murió. Y hablando con sus sobrinos, dice que se planteó, este necesitado ya no necesita atención, pero ¿cuántos desvalidos hay? Total que trajeron tres niños de la ciudad grande de Londres, ¿vale? Y su reflexión era que apacentar significa cuidar y proveer alimento. Y el Señor le está diciendo a Pedro, cuida y provee alimento a mis ovejitas. Que les tengo mucho cariño, porque cuando dice mis ovejitas, son muy objetos de mucho cariño por parte del Señor. Es una responsabilidad. Bueno, algo diremos ahí un poco más después. Pero inmediatamente después de la última respuesta, Jesús le da una revelación particular al apóstol Pedro. Oye, tú cuando eras más joven, dice, cuando eras más joven, ahora era joven, pero antes era más joven, te ceñías, te vestías e ibas a donde querías, pero cuando seas viejo, extenderás tus manos, te va a vestir otro y te va a llevar a un sitio donde tú no quieres ir. Y si no dijera nada, el escritor, el apóstol Juan, hubiéramos podido pensar que esto es lo que les pasa a las personas cuando son mayores. Vas adquiriendo años, mis padres estuvieron cuidando a mis abuelos, de hecho ahora están cuidando a mi abuelo materno. Cuando te haces mayor, pues a veces te dificultas entonces te tienen que ayudar. Y ojo, y es un privilegio que tengas familia que te ayude. Pero no estaba hablando de esto el Señor. Juan nos lo aclara. Es que esto iba dando a entender de que muerte iba a glorificar a Dios, dice. Y de hecho Pedro murió martirizado. Una revelación particular. Y mirad, hermanos, esto no sé con quién lo comentaba hace poco. No sé si lo habíamos oído yo. Creo que es una revelación que por los testimonios que tengo es particular y que a cada persona se revela esto. Yo creo que en los últimos momentos, esto es una opinión personal, no es palabra de Dios. O sea, cogerlo con pinzas. Pero es algo que entiendo porque tengo bastantes testimonios. Y os comento uno, Corrie ten Boom. Corrie ten Boom recibió una revelación de que ella iba a partir, que ella esperaba la venida del Señor, como se nos decía, y esperaba poder no tener que pasar, pero tuvo un de esto que no sabe describir muy bien y que le dijo, no, tú te vas a venir conmigo, vas a estar un tiempo y te vas a venir conmigo. Lo que no sabía es que iba a estar 5 años por una embolia en silencio, una mujer activa, una mujer de decisión, una mujer que hizo muchísimo bien, una mujer que se identificaba con los presos de la cárcel, les mantenía en vilo porque ella había estado cautiva en los campos de concentración nazis y se identificaba mucho, pero estuvo 5 años de silencio antes de partir de este suelo. Y como esa, muchos casos. Pero, insisto, es una opinión personal. Yo creo que Dios muestra esto. No sé lo que te va a pasar a ti. Lo que sí sé es lo que hizo el apóstol Pedro ahí inmediatamente después, porque muchas veces paramos en este pasaje, pero es que el pasaje continúa. Inmediatamente que le da esta revelación particular y personal el Señor a Pedro, Pedro se vuelve, ve a Juan, ¿y este? Ay. ¿Cuántas veces
El Señor nos habla a nuestra vida de una manera y enseguida queremos saber qué le va a pasar a otro. Y a veces somos más listos en saber lo que el otro tiene que hacer que lo que nosotros tenemos que hacer. No sé por qué. Pero curiosamente, esta fue una de las palabras que me hablaron más meditando en mi juventud. Porque cuando eres joven, tienes muchas luchas. Y tienes todo un horizonte, un campo abierto de opciones, ¿no? No sabes con quién te vas a casar, que es una decisión muy, muy grande. No sabes en qué trabajo vas a acabar. No sabes cómo te va a ir la vida. No sabes dónde vas a vivir. Yo estaba en mis tiempos en Galicia, ¿quién me iba a decir a mí que iba a acabar a la otra punta del mapa de España? Con 4 hijos encima. En fin, todas estas cosas. Claro, se te abre todas. Pero precisamente este pasaje habló muchísimo a mi vida. Porque estamos pensando, el apóstol Pedro en esta ocasión estaba pensando, oye, me acaba de dar una revelación el Señor en este sentido. Oye, tú vas a glorificarme de esta manera. Tú. Y Pedro, en vez de apropiarse de estas palabras, no sé, pues Señor, ahora sí estoy dispuesto a morir por ti. Pedro mira al lado, ve a Juan y dice, ¿y este? Si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿a ti qué te importa? Sígueme tú. Y hermanos, el sígueme tú sigue vigente. Porque los tratos de Dios son particulares. Las demandas de Dios también lo son. Aunque hay cosas colectivas y está en el Nuevo Testamento está la revelación de la Iglesia y todas estas cosas, sí, están y son importantes y hemos de mirarlas, pero los tratos de Dios son particulares. Y las demandas de Dios también son particulares. Y para muestra esta, sabéis, he conocido a personas que no han dado paso para rendirse al Señor, que han visto que el Evangelio era verdad, que han visto que realmente lo necesitaban, que han visto, ya, pero es que yo tengo mis hijos. Yo sin mis hijos no quiero ir. ¿Sabéis qué ocurrió? Que esa persona partió. Porque le preocupaban más sus hijos que su condición personal, que su relación personal con Dios. No quería ir sin sus hijos. No quería ir otras personas sin sus padres. No quería ir sin su esposo o su esposa. Pero, señores, el llamamiento de Dios es particular. Y el sígueme tú, que ha quedado registrado aquí, te lo puedes apropiar tú, para tu vida. Los demás tienen que responder también, claro. Cada uno de nosotros tenemos que responder a lo que nos llama el Señor, a seguirle a Él. Porque delante de Dios, del juicio de Dios, delante del trono de Dios, cuando nos encontremos cara a cara con Él, no le vamos a poder decir, es que mi mujer no me hizo caso, como Adán. Mi mujer no me hizo caso, la mujer que me diste no me hizo caso. No, pero yo te llamé a ti. Es que mis hijos, claro, no voy a ir yo solo. ¿Así? Es que. Y creo que esto es algo muy serio en este sentido. Porque no voy a dejaros así. Pero Pedro aprendió muy bien la lección. ¿Sabéis por qué? ¿Cómo lo puedo saber? Pues mirad,
En Primera de Pedro, capítulo 5, y ya estamos terminando. Primera de Pedro, capítulo 5, Pedro lanza unas palabras a la iglesia, a las personas, a los expatriados, pero estaba hablando a creyentes. Y concretamente lanza unas palabras que son las siguientes. Capítulo 5 de Primera de Pedro, versículo 1. Dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Ahora escuchad bien, a ver si os suenan estas palabras. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella. No por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y no voy a entrar aquí en explicar todo lo que significa esto, que esto es muy profundo, ¿eh? Pero Pedro había entendido muy bien lo que el Señor le había mandado. Esto era necesario para su restauración. De hecho, cuando él dijo, oye Señor, no te preocupes, yo voy a seguirte a donde vayas. Mi vida voy a poner por ti. Y hay un pasaje que dice, tu vida pondrás por mí, yo he rogado que tu fe no falte, pero vuelto, consuela a tus hermanos. Y Pedro entendió este mensaje después, pero tuvo que pasar por ahí. Tuvo que ser restaurado por medio de estas 3 preguntas y tuvo que darse cuenta de todo esto. Y para después decir estas cosas, Pedro tuvo que experimentar dentro de sí mismo para poder escribir lo que escribió en la primera carta. Apacentad, cuidar y proveer alimento, la grey de Dios, cuidando de ella, no por fuerza, pum, pum, etc, etc, etc. ¿Sabéis? Curiosamente, cuando dice siendo ejemplos de la grey, nosotros estamos acostumbrados al pastor español. El pastor español, me tocó experimentarlo cuando estábamos repartiendo folletos en la provincia de Huesca, rayando Zaragoza. Hace ya unos años, era soltero y todo. Y estaba repartiendo con 2 hermanos. Un hermano mayor, que se llama Severino, Eloida lo conoce. Y otro hermano que es uno de mis mejores amigos, aparte de hermano en la fe, que es chino. Y fuimos a repartir a un pueblo de estos de montaña. Bueno, pues resulta que llegaba el pastor encargado de las ovejas de todo el pueblo del condado, porque se juntan todos en un grandísimo rebaño. No sé cuántas cabezas había ahí, pero si no había 300 no era nada. ¿Vale? Y llegaba el pueblo, tenía solamente 3 calles. Era una calle así principal, como aquí, como el pasillo, y luego se dividía, porque dabas con el ayuntamiento y se dividía así. Entonces, ¿qué ocurría? Tú veías cómo las personas del pueblo se ponían a la puerta, abrían la puerta y se ponían. Y tú veías llegar la muchedumbre de ovejas, el pastor estaba al final, pero tú veías llegar la muchedumbre de ovejas y cada una, cuando llegaba a su casa, pues entraba por la puerta, ping, ping, veías que se iban entrando y veías el rebaño grande, llegaba ahí y ahí se dividían, cada uno sabía para dónde ir. De hecho, hubo una oveja que se despistó, iba para el lado contrario, y las que sabían que no era esto, se le quedaron así mirando. Fue muy simpático. Pero el pastor iba detrás. Pero cuando el apóstol Pedro dice siendo ejemplos de la grey, significa que el pastor va adelante. ¿Sabéis de quién lo aprendió? Del pastor, de los pastores, del príncipe de los pastores. Y eso quiere decir que, igual que el llamado es particular, que la encomendación es particular, tú has de poner los pies en el suelo, en el agua. Tú has de ser el ejemplo. Los demás
tus padres, tus hijos, tus hermanos, tu mujer, tu marido. Ellos tendrán que rendir sus cuentas. Ellos. Tienes que seguir. Y esto no quiere decir rasgar. Esto es otro tema que es muy amplio, ¿eh? Pero lo que es responder al llamado del Señor es una cosa que te corresponde a ti particularmente. Pedro no respondió por Juan. Juan no respondió por Pedro. Tuvieron que responder ambos y los dos. Y ambos fueron muy usados por el Señor. Y esto es lo que quería compartir hoy en esta mañana. Así que no sé cuál es tu situación personal, pero es eso, personal. Pero lo que está clarísimo en este sentido es que Dios llama y Dios quiere restaurar. Igual que restauró al apóstol Pedro, te quiere restaurar a ti. Igual que quiere transformar, pudo transformar el corazón de un traidor, el corazón de alguien que negó al Señor maldiciendo y jurando y negando, yo no tengo nada que ver con este. Cuando antes, unas horas antes, había dicho, yo voy a poner mi vida por ti, pues el Señor pudo transformar ese corazón. También puede transformar el tuyo. Así que ríndete, porque el Señor es lo que quiere. Y termino citando un versículo que no sé la cita, pero dice lo siguiente, esto sí que me acuerdo. Al corazón que, contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. No tengo nada más que decir, creo que es suficiente.